Bueno, pues a vosotros, hermanos, hermanas, me da gusto nuevamente saludarles y vernos nuevamente en un día de sábado más para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y aprender de su palabra. Les voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 al 12. Efesios 6, del 10 al 12. Vamos a aprender el día de hoy una enseñanza relacionada a lo que veíamos también hace unos momentos en la escuela sabática. Efesios 6, del 10 al 12. El título de este mensaje en esta mañana, mediodía, lo he titulado Las acechanzas del diablo. Y vamos a leer acerca de eso en este libro de Efesios 6, versículos 10 al 12. Amén. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo todos juntos. Efesios 6, del 10 al 12. Dice: Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Tomen su lugar, por favor. Abran sus cuadernos y empiecen a anotar, por favor. El título de este mensaje, repito, se llama Las acechanzas del diablo. Acabamos de leer en Efesios 6, del 10 al 12, lo que hemos leído muchas veces acerca de la armadura de Dios. Sin embargo, hoy quiero enfocarme en esta parte donde nos menciona con quién es nuestra lucha. Así que esta es la parte en la que nosotros nos enfocaremos en esta mañana. ¿Y con quién tenemos? La pregunta a ustedes es: ¿con quién tenemos la lucha? ¿Con quién tenemos la lucha? Para portarnos bien, para portarnos mal. Principalmente con nosotros mismos. Bueno, lo que acabamos de leer nos habla de un personaje que está constantemente acechándonos. ¿Quién es? Que dice las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo, es decir, vamos a ver que es nuestro enemigo. Mucho ojo, el diablo no es un adversario para nuestro Dios, pero sí para nosotros. No tiene nada que hacer en cuanto a poder el diablo con nuestro Dios, porque Dios es nuestro creador y el diablo también es una criatura, pero sí es nuestro adversario. Muchos piensan a lo mejor que el diablo pues tiene el mismo poder que Dios, y no es cierto, porque repito, él es una criatura. Sin embargo, sí puede destruirnos a nosotros, y tenemos nosotros que entender un poquito acerca de este enemigo que tenemos, que quiere alejarnos de Dios y destruirnos. Lo primero que nos dice en este versículo, en este pasaje de la Biblia, de Efesios 6, donde nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, señores del mundo. Fíjense muy bien lo que está diciendo. Gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces, el primer punto que debemos tener claro es que es una batalla espiritual. Esta es una batalla espiritual. Pablo nos deja claro que esto no es una batalla física contra personas o gobiernos o países, como las que vemos en las noticias. No, esto es una batalla espiritual que se está librando día con día y a cada instante. Y toda nuestra vida la vamos a estar librando. No es que tenga yo que estar peleándome con todos, todo el tiempo, toda la vida, contra mis hermanos, contra mis padres, contra mi pareja, o en el trabajo, o en la escuela, o en la misma iglesia. De eso no se trata.
No es un yo contra todos, porque me hicieron o porque me dijeron o porque me vieron feo. En realidad es algo más serio y necesitamos darnos cuenta quién es nuestro verdadero enemigo, nuestro adversario, a quién nos enfrentamos. Porque si no lo sabemos, entonces estamos golpeando contra el viento, peleamos a ciegas. Pero como en una guerra física hay muchas bajas alrededor de inocentes, ¿lo han visto en las noticias? Mandan una bomba a un lugar. ¿Y dónde cayó? En un hospital, en una ciudad. Y murieron personas inocentes. Bueno, a veces estos ataques del diablo a nosotros también, cuando nosotros no nos damos cuenta y no ponemos atención, esto también golpea a nuestro alrededor y causa daños a nuestro alrededor. Con las personas que amamos, con nuestros hermanos, con nuestros padres o hijos. Y mientras tanto, el enemigo pues se está burlando de nosotros. Porque repito, nosotros estamos simple y sencillamente como que nos defendemos, pero no sabemos contra quién. Y a veces pensamos que es contra las personas. A veces pensamos que es con mi pareja que me hizo algo, me dijo algo, o mis hijos o mis padres. Y entonces empieza la contienda entre nosotros. Pero es claro, debemos tener claro que la batalla que nosotros tenemos no es contra las personas o algo físico, sino es algo espiritual. Entonces, claro que tratamos con las personas. Y el diablo a veces se ayuda de las personas, sí. Pero, repito, si yo por ejemplo a mí me pasa mucho en el camino. Yo voy en bicicleta hacia el trabajo, voy y vengo. Y se pasa un peatón y pues ya me tiró, ¿no? Tan solo el peatón, ya no hablo de los carros que también se atraviesan y pues que pueden lastimarme más. Pero fíjense aquí, por ejemplo, yo pienso mucho en las reacciones, ¿sí? Porque todos somos propensos a enojarnos. Ya hemos visto la cuestión de los sentimientos, ¿no? Y sí, nos molestan ciertas cosas o palabras, pero a final de cuentas, la reacción que yo tenga es la lucha que yo estoy teniendo precisamente cada instante, porque yo no me voy a poner a pelear con las personas. A pesar de que me digan y me hagan, no es la respuesta adecuada. Y es ahí donde precisamente está la lucha. Y que el diablo se basa en esas situaciones o personas o palabras que pueden traerme a mí problemas, ¿no? Bien, entonces, esto es importante, es una batalla espiritual. Vamos a leer, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Buscamos en nuestra Biblia y anotamos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esta es una guerra constante contra Satanás. Pero no solamente, fíjense, también recuerden lo que acabamos de leer, no solamente Satanás, sino miles y millones de ¿qué? De demonios, de gobernadores, dice esta parte, de gobernadores de tinieblas y malicias espirituales en los aires. Justo delante de ti, tú no lo ves, pero delante de ti, detrás de ti, al lado de ti, están esas fuerzas con las que tú estás peleando constantemente espiritualmente. Apenas avances un poquito y ahí van a estar esperando tú, para distraerte, y en cualquier momento que te distraigas, que bajes la guardia, como dicen, te equivoques y caigas. Primera de Pedro 5:8 dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo está? Como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devore. Y es así como el diablo, y no solamente, repito, el diablo, sino todos sus demonios están acechándonos a cada instante para hacernos caer de una o de otra manera. Y vamos a ver un ejemplo
muy claro. Vamos ahora a ver en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, anoten, del versículo 26 al 30. Lucas 8. 8 del 26 al 30. Dice, ¿se acuerdan de este pasaje donde Jesús llega a un pueblo llamado Gadara y se encuentra a un hombre que estaba endemoniado? Lucas 8, 26 al 30 dice, y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Atravesaron el mar de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad, un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo. Fíjense, ya de mucho tiempo tenía este demonio, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y le dijo a gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Ruégote que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre. Mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, repito, es claro que nuestra batalla no es contra alguien, y además que son miles de demonios los que están acechando a cada instante de nuestra vida para hacernos caer. Y tenemos que tomarlo en serio, porque no podemos descuidarnos. De una y de otra manera, en cualquier instante nos pueden hacer caer. Ahora, fíjense muy bien lo que hacía este demonio con el hombre. Y es lo que hace con muchas de las personas en el mundo que simple y sencillamente caminan sin Dios. La verdad es que hay algún demonio o legiones de ellos dentro de ellos. Porque los tienen, como dice aquí, como en este endemoniado decía que hacía mucho tiempo que lo tenía. Y todo ese tiempo no vestía de ropas. Y así, cuando nosotros no tenemos cuidado y dejamos llevarnos por el mal, por estos demonios que pueden hacer presa de nosotros, vamos desnudos por mucho tiempo, como este endemoniado. Desnudos de principios, desnudos de bendiciones, desnudos de amigos, desnudos de verdad, desnudos de muchas cosas, que precisamente ese es el objetivo del diablo y de todas estas legiones de demonios. Entonces, ni morada en casa, sino en los sepulcros. ¿Y dónde es nuestra morada? Nosotros, los que buscamos agradar a Dios, nuestra morada está con Dios. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por estos demonios, simple y sencillamente no hay donde ellos puedan morar y descansar y protegerse. Pero nosotros sí tenemos una morada con nuestro Dios. Y dice, sino en los sepulcros, como las personas que están muertas. Dice que están vivas, pero están muertas, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros no. Pero ese es el objetivo del diablo. Y en el versículo 30 dice, y le preguntó a Jesús entonces diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión, porque muchos demonios le habían entrado en él. Ustedes recordarán más o menos, ya se ha mencionado en otras ocasiones, cuánto eran, ¿qué es una legión? Una legión eran los escuadrones en aquel tiempo, por ejemplo, del Imperio Romano, que eran en aproximadamente de 4,000 a 6,000 soldados. Eso era una legión. Entonces, imagínense, este hombre tenía ¿cuántos demonios dentro, Jimena? Miles, de 4,000 a 6,000, lo que en una legión romana había. Pero es, digamos, una simbología de todos los demonios que traía este hombre dentro. ¿Qué sería en una visión más amplia, a lo mejor, todos estos demonios? Pues las diferentes creencias que tenemos del mundo, ¿no?
o todas las personas que están allá afuera, que no conocen a Dios y tienen todas esas demonios de error dentro de sí. Bueno, pues todas esas legiones pueden estar en una sola persona. Y hacían presa de este hombre, que hacían que se lastimara. Y también cuando nosotros nos dejamos guiar por esos errores, nos lastimamos a nosotros mismos. Bueno, entonces vamos a avanzar. Repito, estos son algunos ejemplos. Este es un ejemplo muy claro de que esto es algo real y que no es algo meramente físico, sino espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto, en el aspecto espiritual. Las acechanzas del diablo. Vamos a ver, dice, debido a que es sabido que en una guerra tenemos que conocer a nuestro enemigo, de manera que podamos defendernos adecuadamente, o al menos saber qué armas puede utilizar para atacarnos. De otra manera, nuestro descuido nos puede provocar daños graves, incluso destruir nuestra propia vida. Y no solamente, como decía, a nosotros, sino también a nuestro alrededor. El diablo conoce muy bien nuestras debilidades. Él tiene muchas armas, pero sobre todo él conoce nuestras debilidades. Y él nos va a atacar precisamente en esas debilidades que nosotros descuidamos, tenemos. Y por esa puertita, él puede entrar para destruirnos. Justo en el momento más adecuado, justo en el momento en que nosotros podemos ser más vulnerables. Esa es su estrategia y tiene una para cada uno de nosotros. El tema, repito, son las acechanzas del diablo. Y él tiene para cada uno de nosotros una acechanza, una estrategia muy clara, y las puertas y los puntos débiles son precisamente donde nosotros tenemos problemas para obedecer a nuestro Dios. Tú sabes, entonces, si el diablo, y veíamos, si en una batalla se tiene que conocer al enemigo, tú sabes, porque el diablo lo sabe, te conoce muy bien, tú sabes cuáles son tus debilidades, ¿has pensado en ellas? Porque si tú no las conoces, eres presa fácil, ¿eh? Es decir, por ejemplo, ahora en la batalla que nosotros escuchamos, digamos, de las que hay ahorita, la de Ucrania y Rusia, las debilidades aéreas, las debilidades de batalla en tierra, cuáles son las debilidades para poder atacar, y ya vemos que con diferentes estrategias, de acuerdo a esas debilidades, cada uno se va atacando. Bueno, en este caso el diablo conoce todas nuestras debilidades, pero la pregunta es, ¿nosotros conocemos nuestras debilidades? ¿En qué aspectos nosotros somos más débiles delante de nuestro Dios en nuestra vida espiritual? ¿Qué pudiera ser? A ver, ¿tú has pensado en eso? Cada noche cuando nosotros oramos a Dios y le damos gracias a nuestro Dios y decimos gracias por este día, gracias por esto, gracias por otro. Fíjense que la oración, tanto en la mañana como en la noche, es muy útil. Y sobre todo la de la noche, porque nos hace reflexionar sobre lo que pasó en el día, sobre lo que nos pudo hacer enojar o lo que nos dio alegría, lo que agradecemos, lo que pedimos. Bueno, todo eso nos hace reflexionar también en nuestros puntos débiles. ¿Cuáles pudieran ser? Fíjate que en la mañana me dijo algo fulanito, fulanita. Fíjate que mi esposa, mi hijo, quien sea, me dijo, me hizo. Y eso me hizo enojar mucho. Y yo reaccioné de tal manera. Bien, esa es una debilidad que si no la manejaste correctamente, seguramente el resultado fue negativo. Así que, a ver, analizamos. ¿Cuáles pueden ser nuestras debilidades? La desobediencia puede ser una. La soberbia también. La arrogancia, la idolatría. Porque cuando nosotros pensamos que somos autosuficientes, nosotros somos tan soberbios que decimos no necesito de nadie. Y lo mismo la arrogancia. La idolatría, por ejemplo, dice, no, pues yo no tengo ídolos como en otros lugares. No tengo crucifijos y demás, o imágenes, no. Pero ¿sabes qué tienes? Algo que pones antes que a Dios y que es más importante que Él en tu vida. Y eso es idolatría. Entonces, eso también es algo que pudiera ser una debilidad que nosotros tengamos.
el enojo, la soledad, el hambre, la vanidad. Actualmente las redes sociales se basan mucho en esto, en la vanidad y en la codicia. Y muchos están cayendo. Entonces, bueno, la otra es la pereza, la codicia. Pereza y codicia, por ejemplo, a veces nos quejamos de que no tenemos. Y no tenemos y entonces nos tenemos que ir a trabajar en sábado porque no tenemos. Pero a veces no nos damos cuenta que precisamente por la pereza o por la codicia nosotros nos dejamos llevar a la desobediencia de nuestro Dios. Puede ser un aspecto. Por ejemplo, si nosotros necesitamos aprender algo, tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar la manera de no estar de ociosos, dice la Biblia, y perdiendo nuestro tiempo. Cuando venga el tiempo malo, dice, pues simplemente vamos a tener escasez. Y a veces le echamos la culpa a Dios de que no nos da lo que nosotros queremos. Entonces, también la pereza es algo que puede llevarnos a caer delante de nuestro Dios. La lujuria, el alcohol, las drogas, las adicciones, la mentira, las malas palabras, la violencia, etcétera. Tantas cosas. Pero aquí acabo de mencionar solo algunas de las que pueden ser esas puertitas, esas ventanitas, donde el diablo puede acecharnos y atacarnos. Si tú no las puedes identificar, el enemigo, como decía, pues las conoce y te hará añicos. Porque el enemigo se va a presentar como algo bonito para ti, pero él te va a destruir y te va a hacer pedazos. Ese es su objetivo. No creas que es muy amistoso y que lo que él te pueda ofrecer va a ser para tu bien. Él te puede hacer caer y te va a destruir. Ese es su objetivo. Sus estrategias para destruirnos, te voy a mencionar 7 de ellas y las vamos a ir rápidamente analizando. Dice, la primera es negar a Dios. Anótalas, es negar a Dios la primera. La segunda es no enfocarnos en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos. La tercera es nos tienta en los momentos en los momentos más vulnerables o en nuestras áreas más vulnerables. La número 4, crea duda y esa duda abre la puerta a la desobediencia. La siguiente es, la número 5, nos enreda en argumentos y verdades a medias, como decíamos en la mañana. Nos enreda en argumentos y verdades a medias. Número 6, nos ayuda a lograr nuestros deseos, los deseos de la carne. Y número 7, se presenta amistoso, amoroso y de nuestro lado, de nuestra parte. Pero vamos ahora a analizar cada una de estas rápidamente y para eso vamos a anotar, para el primer punto que es de estas formas, estas acechanzas del diablo, estas estrategias. La primera que es negar a Dios desde el principio. Vamos a ver, ustedes recuerden y anoten el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1, lo que dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí el diablo en la figura de la serpiente? ¿Qué es lo que le dice? Con que Dios ha dicho. Dios te dijo esto. Negar a Dios desde el principio es una de las tareas del diablo que le ha resultado magnífica. Y estos ejemplos son precisamente de los ataques más feroces que el diablo ha hecho a la humanidad. Y el primero, ahí está el resultado. El primero se acerca con la mujer y le dice: con que Dios te dijo. Pero ¿sabes qué? No es cierto. Porque te dijo que morirás, pero no morirás, sino sabe Dios que serás como Él, sabiendo lo bueno y lo malo. Entonces, el diablo va a hacer que tú niegues a Dios.
Esa va a ser una de las tareas o de las estrategias del diablo. Con que Dios ha dicho, no comáis del árbol. Con que Dios ha dicho, obedece a tus padres. Ay, Dios te dijo que tienes que descansar el sábado. Dios te dijo que no es bueno tomar. Y así, de muchas maneras, a cada uno de nosotros, el diablo va a estar acechándonos para que nosotros neguemos a nuestro Dios. Siguiente, esa es la primera. La segunda, ahora vamos a Mateo capítulo 2, donde los ataques, este feroz ataque del diablo, estas acechanzas se dieron contra nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros pensamos que podemos resistir al diablo, veamos lo que pasó sin la ayuda de Dios, lejos de Dios por nuestra cuenta. Veamos lo que tenemos que hacer con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, donde el mismo diablo se acerca a Jesús en carne, tratando de hacerlo caer. Y esto que vamos a leer es una batalla feroz del diablo contra su propio creador, Jesús, que estaba en carne. Mateo capítulo 4, versículo 2 nos dice, recuerden que Jesús fue llevado, dice en el versículo 1, del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y el versículo 2 dice, y habiendo ayunado, ¿cuántos días había ayunado Jesús? 40. Tenemos que reconocer que Jesús estaba en carne. Cuando nosotros no comemos un día, ¿cómo estamos? ¿De buenas? ¿No, verdad? Hay algo que nos afecta en no comer, ¿no? Un día, mediodía, ya tenemos hambre y nos ponemos de malas. 40 días. ¿Alguien ha hecho un ayuno de 7 días? La carne de nuestro Señor Jesucristo seguramente le pedía un alimento. 40 días y 40 noches después de que dice, no tenía hambre. No, dice, después tuvo hambre. Y en este momento, cuando la carne de nuestro Señor Jesucristo estaba en esta debilidad o en esta situación, es cuando llega el diablo y le ataca y le dice, pues, que allí había muchas piedras, ¿no? Que si él era el Hijo de Dios, tenía el poder para convertirlas en pan. Entonces, pues ¿qué esperas, no? Vamos, conviértelas y come. El diablo siempre va a intentar atacarnos en los momentos más vulnerables. Y repito, a veces pudiera hacer este aspecto del hambre. ¿Cómo nos puede atacar el diablo en este aspecto? Bueno, yo me acuerdo que alguna ocasión yo era joven y venía del trabajo, y en el camino, saliendo del metro, pues olía bien rico y olía a carnitas. Pero yo no sabía de qué eran las carnitas. ¿Y qué creen que pasó? No, pues que yo pedí mi taquito de carnitas que olía bien rico. Pero cuando le pregunté, oiga, ¿y de qué hacen las carnitas? Y así como que con su respuesta burlona, no sabe, ¿no? Pues de puerco. Pues sí, pero yo, como nunca las había comido, no sabía, y se me ocurrió preguntar, porque además nunca lo había hecho en cuanto a pedir así esa comida, y se me ocurrió preguntar, pues entonces, pues no me la comí. pero es allí precisamente donde pudiéramos, nosotros sabemos que tenemos una ley de alimentación, y en ese aspecto también pudiera hacernos caer el diablo cuando nosotros pues no cuidamos ese aspecto también de la alimentación, ¿no? Bueno, pero esta parte es que Él nos va a intentar atacar en los momentos más vulnerables, como le pasó al propio Jesús, que fue tentado del diablo. Siguiente, número 3, nos enfoca en lo que no tenemos. En el versículo, fíjense muy bien, hemos visto en cuanto a la tentación o la caída del hombre con Adán y Eva, pero ahora estamos viendo también con Jesús, y cómo es que el diablo también utilizó estas estrategias, las quiso utilizar o las utilizó con Jesús, pero por supuesto que no funcionaron. En el versículo 3 de Mateo 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué no tenía él? No tenía comida, estaba en el desierto, pero había muchas piedras, y entonces
le dijo, pues mira, a ti lo que te hace falta es un buen taquito. ¿Por qué no conviertes las piedras en pan? Y listo. Entonces el diablo se va a enfocar en lo que no tienes en el momento de mayor vulnerabilidad. Y avanzamos. Y eso cada uno de nosotros debe de pensar. Ya decía la otra ocasión, cuando nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, eso está robando nuestra felicidad y nuestro contentamiento. Y eso lo va a hacer el diablo una y otra vez. Y nosotros debemos pensar cuándo es que nosotros podemos estar en este peligro. Cuando nos enfoquemos en algo que no tenemos, estamos en peligro. Número 4, el diablo va a crear duda. Y esa duda va a abrir la puerta para la desobediencia. Igual nuevamente en el versículo 13, y vino el tentador y le dijo, si eres, ¿qué? Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. ¿Acaso Jesús no sabía que él era el hijo de Dios? ¿Por qué le dice el diablo si eres hijo de Dios? Intenta crear la duda a Jesús para que él haga lo que le pide el diablo, para que desobedezca a su padre. Y eso lo va a hacer con nosotros. Jimena, ¿cómo que eres hija de Dios? Vente, vamos a la fiesta. Vamos con los amigos. Hermana Ceci, ¿cómo que eres hija de Dios? Vente, vamos a trabajar. Mira, yo te ofrezco un trabajo en sábado y vas a ganar muy bien. Efectivamente. Y así, en los jóvenes. Mira, esta chica, este chico, está bien guapo. No, pero es que yo soy de la iglesia. ¿De verdad eres de la iglesia? He escuchado a algunos hermanos en la misma iglesia diciendo, no importa que no sea de la iglesia. No, sí importa. Sí importa. Porque van, como dice la Biblia, van a tomar tu corazón lejos de Dios. Entonces, ¿cómo que eres hijo de Dios? Y eso que le dijo el diablo a Jesús, también lo utiliza con nosotros. Siguiente, número 5, nos enreda en argumentos y verdades a medias. Versículo 6 de Mateo 4. Estamos analizando esto que regularmente lo leemos así de rápido, la tentación a nuestro Señor Jesús, pero en el versículo 6 nos dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que se acerquen a ti, en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6, en el punto número 5, nos va a enredar en argumentos y verdades a medias. ¿Qué le estaba diciendo el diablo aquí a Jesús? Le dijo, échate abajo, porque lo llevó, ¿se acuerdan? Lo llevó a la cima, y entonces le dijo, échate abajo, no te va a pasar nada. ¿Cómo crees que te va a pasar algo? Pues eres hijo de Dios, porque escrito está, y le saca un pasaje de la Biblia, ¿no? Es decir, el diablo, como lo veíamos también hace rato, nos va a tratar de engañar con verdades a medias. Sí, escrito está. Y ya vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser que el diablo nos diga, mira, Dios es amor, ¿no? Dios es amor, lo dice la Biblia. Así que, ¿por qué no amar? ¿Por qué no ser, como dicen ahora, esta cuestión de género, de la igualdad de género? ¿Por qué no ser tolerante si Dios es amor? ¿Por qué Dios te va a castigar si Dios es amor? No importa que tú estés con una persona del mismo sexo, no importa que tú tengas tu pareja sin casarte, que vivan en unión libre. ¿Cómo? Si Dios es amor, ¿cómo te va a castigar? ¿Ves cómo el diablo va a estar atacándote con verdades a medias? ¿Y qué es una verdad a medias? Nandi, ¿qué es una verdad a medias? Es una mentira. Como Jonás cuando obedeció a medias, ¿qué hizo? Obedeció a medias, ¿qué es eso? Es desobediencia. Nada más. Entonces, bueno, el diablo va a estar tratando de atacarnos también con verdades a medias. Y enredarnos en argumentos, que es lo que vimos que ha hecho con el mundo, lo que hace el falso profeta, porque nos enreda con argumentos.
con verdades a medias. Bueno, número 6, nos ayuda a lograr nuestros deseos. En el versículo 8 al 9 vamos a ver qué dice de Mateo 4 que estamos. Dice, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le estaba ofreciendo? ¿Qué le estaba ofreciendo el diablo a Jesús? Si Jesús había sido el creador de todo, el Padre creó todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo el diablo le estaba dando esta oferta? Todo esto te daré si tú a mí me adoras. Sin duda el diablo tiene la potestad sobre muchas cosas de este mundo. Y él va a estar, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, dándonos estas tentaciones de lo que nosotros deseemos para alejarnos de nuestro Dios. Seguramente el diablo va a decir, mira, sí, ay, mira, ¿qué tiene de malo si sabe bien rico? Tómate esta copita, tómate esta margarita, tómate esta bebida. Mira, ¿tú quieres una casa? ¿Otra vez? Pues mira, aquí no se van a dar cuenta, puedes hacer esto y puedes tomar este dinero de esta manera. Ah, bueno, también puedes tomar este trabajo donde te van a pagar muy bien, otra vez. Pero pues tienes que trabajar en eso. ¿Quieres algo? Tienes que esforzarte, así que, ¿no? Entonces, el diablo va a ayudarte, sin duda. Y por eso la Biblia dice, no tengan, dice, envidia de aquellos que tienen dinero, cosas. No, porque eso no lo está dando Dios. Acá podemos ver que el diablo puede ayudarnos a conseguir las cosas materiales que busca el deseo de nuestra carne. Pero no quiere decir que eso que tengamos lo haya dado Dios. Mucha atención. Si esas cosas nos van a alejar de Dios, ¿de quién vienen? Del diablo. Porque Dios no nos va a dar algo que vaya en contra de su palabra. No lo va a permitir. No lo va a dar Él. Así que esas no son bendiciones de Dios. Y tenemos que ser muy claros. Si algo nos va a alejar de nuestro Dios, no viene de Dios. Y eso es lo que hace el diablo constantemente. Nos ayuda a lograr nuestros deseos, sobre todo, por supuesto, los deseos de la carne. Y si nosotros no refrenamos esos deseos, somos presa fácil. Número 7 y último, se presenta amistoso, amoroso y de nuestro lado. Primera de Corintios 11. Vamos ahora a leer Primera de Corintios en el capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice: Juzgad vosotros mismos, ¿es honesto orar a la mujer no cubierta? 11 es del 13 al 15. No, pero yo estoy buscando este pasaje donde dice: porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces ya vimos que el diablo, dice aquí, se va a transfigurar en ángel de luz. Quiere decir que te va a poner las cosas bien bonitas, bien bonitas. Él no va a llegar y te va a decir: hola, ¿qué tal hola, ¿qué tal, Abraham? Pues, conóceme, yo soy el diablo, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Vengo a destruir tu vida. Así es. No te va a decir eso. Él te va a decir: mira, yo soy tu amigo, yo te quiero, yo te estimo y quiero lo mejor para ti. Yo quiero que te desarrolles todo tu potencial y que logres todo lo que tú quieras. ¿Han escuchado del Evangelio de la Prosperidad? A eso está, ahí está el diablo. Él va a presentarse como tu mejor amigo, como tu mejor opción. Pero repito, tú tienes que ver
eso te va a alejar de nuestro Dios. Entonces, no es Dios el que te está hablando, no es Dios el que te está ayudando. ¿Ah? Y es aquí donde dice, por eso es que dice, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Y te va a poner las cosas muy hermosas, muy bonitas. Va a conquistar tu vista, va a conquistar tu olfato. Cuando habla, por ejemplo, al hombre de la mujer ramera. Y viceversa, de la mujer al hombre. Cuando habla, por ejemplo, pues de todos esos deseos de la carne. Los va a poner de la mejor manera, más atractiva para que tú caigas en ellos. Así que ten cuidado, el diablo se va a presentar amistoso, amoroso y de tu lado. Pero ahora la parte importante, bien, ya vimos algunas, que por supuesto que tendrá muchísimas más. Pero tenemos que tener cuidado, al menos en estas que podemos visualizar el día de hoy. Ahora, ¿cómo vencer las batallas? Y lo hemos visto muchas veces, el pasaje que acabamos de leer nos habla de ¿qué? De la armadura de Dios. Y lo hemos estudiado otras veces, lo vamos a estudiar en otra ocasión también, la armadura de Dios, pero la conocemos, la hemos visto y sabemos que eso nos puede ayudar a resistir las batallas y las acechanzas del diablo, que es lo que estamos estudiando en esta mañana. Es la armadura de Dios, para estar firmes en cada batalla. Pero además, primero, para quienes no conocen de la palabra de nuestro Dios, pues ellos no pueden vestir la armadura de Dios. No la pueden vestir porque no la tienen. Para quienes apenas escuchan la palabra de Dios, es importante que confiesen y se arrepientan. Que cambien su vida. Porque eso es parte de la confesión y del arrepentimiento. No, tú no puedes decir yo me arrepiento si tú no cambias tu forma de actuar. Entonces, y ese es un error grave de muchas iglesias, y repito, todas estas inspiradas por el diablo, donde dicen, no, pues nada más cree en el Señor Jesucristo y serás salvo todo y toda tu casa, ¿no? Y ya se acabó. Y luego dicen, y es que yo me porto así, y tomo, y tengo parejas, y bla, 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 pero yo soy salvo. Y eso no es cierto, es una mentira del diablo. Tienes que arrepentirte y cambiar. Porque sin cambio no hay arrepentimiento. Ahora, ya te arrepentiste, tampoco es suficiente. Tienes que bautizarte, porque para eso vino Jesús. Cuando tú te bautizas, estás aceptando este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no te bautizas, no estás aceptando a nuestro Señor Jesucristo y no hay este lavamiento de pecados. No lo hay. No hay otra oportunidad diferente a esta, que es el aceptar a nuestro Señor Jesucristo por medio del bautismo. Y entonces recibirás el poder de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para poder vencer al enemigo y poder mantener nuestras ropas limpias. Entonces, mucho cuidado. No todos podemos utilizar la armadura de Dios. Y hay un proceso en el que nosotros podemos utilizar todas estas herramientas que son de Dios. Pero si nosotros no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, no están disponibles estas herramientas. Eso para quienes empiezan en el camino o conociendo la palabra de nuestro Dios. Y si ya tenemos el Espíritu de Dios, entonces podemos nosotros usar esa armadura y mantenernos firmes en 3 aspectos. ¿Cómo vencer las batallas entonces? El primero es, vamos a Juan, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, que nos dice, 1 de Juan 4, 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Cómo vencer las batallas cuando nosotros ya somos parte del pueblo de Dios? Tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Y la primera es, por supuesto, creer en Dios. Porque puede ser muy fácil decir, sí, ya me bauticé, yo soy de la iglesia. Pero tienes que creer en Dios y recordar que Él es mayor que cualquier otra cosa.
mayor, dice aquí, es mayor que el que está en el mundo. Entonces, tienes que creerlo, porque si tú no lo crees, entonces va a ser, híjoles, pues siempre voy a perder, ¿no? Y no, debes de estar convencido que tú tienes a un Dios que es más poderoso, como lo decía al principio, que el diablo. No tiene nada de semejanza en cuanto a poder. Bien, y tenemos que confiar en Dios. El versículo 10 al 11 de Efesios 6 que leíamos al principio dice, por lo demás, hermanos, que confortaos en el Señor. Fíjate muy bien, tú no puedes vivir en la zozobra de que, hijo, les voy a caer, hijo, les voy a pecar, hijo, les voy a equivocarme. No. La palabra de nuestro Dios dice, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tú tienes un Dios mucho más poderoso que cualquier carencia que puedas tener, que cualquier ataque del diablo. Si tú eres fiel, crees en Dios, tienes fe, le obedeces, entonces ese Dios más poderoso que cualquier otra cosa está para respaldarte y para estar cerca de ti, como dice aquí. Entonces, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Entonces, vestíos de la armadura de Dios. Y en 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha tomado tentación sino humana. Y esto es muy hermoso, porque podríamos decir, híjoles, pues sí, el diablo tiene mucho más conocimiento que nosotros y poder, pero dice aquí, fiel es el Señor, que no os dejará ser tentados, que más de lo que podéis llevar. Entonces confía en el Señor. No puedes tú vivir en la zozobra, ay, me voy a equivocar, no. Debes de estar convencido que si mientras tú obedeces, Dios mandará a sus ángeles cerca de ti para que no tropiece con tu pie en piedra. Ese es lo que sí debes aplicar en tu vida de la palabra de nuestro Dios y estar seguro. Obedece a Dios, tercer punto, importantísimo, como decía, obedecer a Dios. Santiago capítulo 4 dice, tenemos que obedecer a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Santiago 4:7 dice, someteos pues, ¿a quién? A Dios. Someteos pues a Dios. ¿A quién más? Nada más a Dios. Sométete a Dios. Es que yo quiero esto, es que yo busco esto, es que yo me gustaría vivir acá, tener esto, tener lo otro. No. Tu deseo, tus pensamientos, tu corazón, debes de... Me gusta mucho esta persona. Somete tus pensamientos, tus deseos, tus decisiones diarias, constantes a Dios. ¿Y qué va a pasar? Dice este pasaje, someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, mientras tú seas fiel a Dios y sometas todos tus pensamientos y corazón a Dios, Dios tiene el poder para que este diablo no haga presa de ti. Así que cree en Dios, confía en Dios y obedécele en cada aspecto de tu vida. No es una batalla perdida. El diablo no es más fuerte que nosotros. Sus acechanzas, sus dardos que vinieran para inundarnos y atacarnos y destruirnos a nosotros y a nuestro alrededor, no es lo más poderoso. Tenemos un Dios poderoso que si nosotros obedecemos, estamos protegidos nosotros y protegidos también a nuestro alrededor. Piénsalo muy bien. Tus padres, tus hijos, tus hermanos en la iglesia. Así que esto es lo que nosotros tenemos que hacer contra las acechanzas del diablo. Construir una muralla tan fuerte con la obediencia a nuestro Dios, sometiéndonos a nuestro Dios día con día, para que el diablo no pueda destruir esa muralla que esté en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y que el Señor nos bendiga. Paz a vosotros, hermanos. A vos, Padre.